La historia de los videojuegos no comienza con joysticks y cartuchos, sino con máquinas complejas y mentes matemáticas. A mediados del siglo XX, las computadoras eran gigantes, utilizadas principalmente para la investigación y los cálculos. En 1958, William Higginbotham, un físico, creó Tennis for Two, un juego simple que se mostraba en un osciloscopio. Los jugadores controlaban dos líneas que representaban paletas e intentaban volear una pelota virtual. Unos años más tarde, en 1962, Steve Russell desarrolló Space War, un juego que enfrentaba a dos jugadores en un combate aéreo espacial. Estas primeras creaciones plantaron las semillas de una revolución en el entretenimiento. El año 1972 vio el lanzamiento de Pong por Atari, Inc., un evento que impulsó los videojuegos a la conciencia pública. Este sencillo juego, inspirado en Tennis for Two, se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural. Dos jugadores controlaban paletas verticales y competían por golpear una pelota pixelada para que pasara al otro lado. La jugabilidad era intuitiva y adictiva, lo que convirtió a Pong en un elemento fijo en las salas de juegos y bares de todo el país. Su éxito demostró que los videojuegos tenían viabilidad comercial y que podían cautivar a un público amplio. El lanzamiento de Pong marcó el comienzo de la era de las salas de juegos, una época en la que los videojuegos pasaron a ser lugares de entretenimiento específicos. Mientras que las salas de juego proporcionaban una experiencia de juego comunitaria, el deseo de disfrutar de los videojuegos en casa impulsó el desarrollo de las consolas domésticas. En 1972, Magnavox lanzó la Odyssey, la primera consola de videojuegos doméstica. A pesar de sus limitaciones, introdujo el concepto de los juegos en casa y allanó el camino para futuras consolas. Atari, en lo alto del éxito de Pong, lanzó la Atari 2600 en 1977. Esta consola contaba con cartuchos intercambiables, lo que permitía a los jugadores disfrutar de una variedad de juegos. A finales de los años 70 y principios de los 80, se produjo la aparición de juegos icónicos como Pac-Man, Space Invaders y Donkey Kong. La industria de los videojuegos experimentó un descenso a mediados de la década de 1980, con la saturación del mercado y la falta de control de calidad que llevaron a la desconfianza de los consumidores. Sin embargo, la llegada de Nintendo en 1985 revitalizó la industria y marcó el comienzo de una nueva era en los videojuegos. La Nintendo Entertainment System, NES, de Nintendo, presentaba gráficos y una jugabilidad mejorados en comparación con sus predecesores. La NES introdujo en el mundo franquicias icónicas como Super Mario Bros., The Legend of Zelda y Metroid. Estos juegos superaron los límites de la narración, el diseño de niveles y la jugabilidad, estableciendo nuevos estándares para la industria. El éxito de la NES consolidó el dominio de Japón en el mercado de los videojuegos. Los inicios de la década de 1990 fueron testigos de un salto tecnológico con la introducción de los gráficos tridimensionales. Juegos como Virtua Racing y Star Fox mostraron el potencial de esta nueva tecnología. El lanzamiento de la PlayStation de Sony en 1994 marcó un punto de inflexión. El potente hardware de la consola permitía crear entornos tridimensionales más realistas e inmersivos. Juegos como Tekken Ridge Racer y Tomb Raider cautivaban a los jugadores con su presentación cinematográfica y su atractiva jugabilidad. La transición a los gráficos tridimensionales revolucionó el diseño de los juegos, abriendo nuevas posibilidades para la narración y la jugabilidad. El auge de Internet a finales de la década de 1990 tuvo un profundo impacto en la industria de los videojuegos. Juegos como Quake y StarCraft popularizaron los juegos multijugador en línea, permitiendo a los jugadores competir entre sí desde cualquier parte del mundo. La llegada de los juegos de rol multijugador masivos en línea, o MMORPG, como Ultima Online y EverQuest, transformó aún más el panorama de los juegos. Estos juegos ofrecían mundos virtuales persistentes en los que miles de jugadores podían interactuar entre sí simultáneamente.
Los juegos en línea fomentaron un sentido de comunidad y competencia entre los jugadores. El siglo XXI se ha caracterizado por la continua innovación y diversificación en la industria de los videojuegos. Consolas como la Xbox de Microsoft y la GameCube de Nintendo aportaron una mayor potencia de procesamiento y fidelidad gráfica a las consolas domésticas. El auge de los juegos para móviles, impulsado por la ubicuidad de los teléfonos inteligentes y las tabletas, introdujo los videojuegos a un público más amplio. Los juegos casuales como Angry Birds y Candy Crush Saga se convirtieron en fenómenos globales, demostrando el amplio atractivo de los juegos para móviles. El desarrollo de juegos independientes floreció, con pequeños estudios y creadores individuales que lanzaron títulos innovadores y experimentales. La realidad virtual, o RV, se ha considerado durante mucho tiempo como la próxima gran novedad en el mundo de los videojuegos. Aunque los cascos de RV llevan décadas existiendo, los recientes avances tecnológicos los han hecho más accesibles e inmersivos. Los juegos de RV ofrecen la promesa de una inmersión sin precedentes, permitiendo a los jugadores sentirse realmente presentes en entornos virtuales. Juegos como Half-Life, Alyx y Beat Saber demuestran el potencial de la RV para ofrecer experiencias de juego transformadoras. De cara al futuro, es probable que el futuro de los juegos se vea condicionado por los avances en inteligencia artificial, computación en la nube y realidad aumentada. La IA tiene el potencial de crear oponentes más realistas y desafiantes, mientras que los juegos en la nube podrían hacer que los juegos de alta fidelidad sean accesibles en una gama más amplia de dispositivos. Desde sus humildes comienzos como simples diversiones, los videojuegos se han convertido en una potencia mundial del entretenimiento. Se han convertido en una parte integral de la cultura popular, influyendo en el cine, la música, la televisión e incluso la moda. Los videojuegos proporcionan entretenimiento, escapismo y una plataforma para la interacción social. Desafían nuestras mentes, ponen a prueba nuestros reflejos y nos transportan a mundos fantásticos. A medida que la tecnología avanza, las posibilidades de los videojuegos son ilimitadas. Desde las paletas pixeladas hasta los vastos mundos virtuales, los videojuegos han recorrido un largo camino en un tiempo relativamente corto.